Se va a hablar del arte paleocristiano y bizantino, que es un arte basado en la religión, en lo religioso, donde se combina el sentido de la belleza con los lujos propiamente bizantinos. En este se muestra una influencia de movimientos griegos, romanos y de algunos artistas de la parte de Asia Menor. En el arte paleocristiano es importante tener un poco de contexto. Entonces inicia con la propagación del cristianismo en la zona del Imperio Romano, que a su vez trae una crisis en el Imperio Romano, que a su vez genera como un desconcierto, una desconfianza entre la gente y el imperio, que alimenta más el cristianismo. El arte cambia, se genera una nueva concepción de arte, donde lo más importante es que el valor ético de esta nueva religión va a ir sobre el valor estético de la posible obra de arte. La creación y la configuración de este tipo de arte van en paralelo a la estructuración de la vida cristiana. Entonces iban resolviendo a ver cómo se podía ser un cristiano, y a su vez esto estaba reflejándose en el arte que iban creando. Y finalmente el Imperio Romano el Imperio Romano termina dividiéndose en dos secciones, el oriental y el occidental, y ambas versiones del cristianismo ese cristianismo también se divide siguiendo esas secciones. Hay dos momentos fundamentales en este tipo de arte. El arte anterior al Edicto de Milán, que ocurrió en el 313, donde el emperador Constantino oficializa al cristianismo, y el arte posterior al Edicto de Milán, que es donde llega la paz a los cristianos y los saca de la clandestinidad. Antes del periodo de paz para los cristianos, se precisaba de dos tipos de estructuras, que era una para unas reuniones de culto y una para entierros. Las de reuniones de cultos, como tenía que ser un campo cerrado, se generó el titulus, que es básicamente una casa decorada para funcionar como un sitio de reunión. Para el entierro salieron las catacumbas, que dicen que posiblemente originaron del cristianismo oriental y que luego fue adoptado por el cristianismo occidental. Las catacumbas son una red de galerías, entonces, que son espacios angostos y oscuros, y fueron excavadas, donde se sepultan a los muertos cristianos. Cabe destacar que los muertos de un rango alto, como un santo, un mártir, se les hacía un semicírculo sobre su tumba, que se conocía como un arcosolio, que se puede ver en la imagen de arriba. Al tiempo después, por la entrada se erige una cella memoriae, que es un tipo de estructura derivada del mausoleo, que son las tipo de entradas estructuras que están en la parte izquierda en la imagen. Por último, unas catacumbas importantes podrían ser como Santa Priscila o Santa Domitia o San Sebastián, y hay muchas más. A partir del 313, que es cuando Constantino legaliza el cristianismo, ya se trae la basílica como sitio de oración para los cristianos. Dicen, lo más probable es que la influencia de la estructura de la basílica se diera a base de las construcciones obsidiales de villas romanas anteriores, y varía poco por los años, no hay muchos cambios, y se divide en tres secciones. La parte pública, que es la sección que está en azul en la imagen, que es el patio o el atrio, que siempre tiene un vestíbulo y una fuente central,
y funcionaba como refugio para los para los menesterosos y para los peregrinos. Y la conexión entre esta parte y la siguiente se da mediante la nave transversal Natux. Luego está la semipública, que es la parte roja y es básicamente el cuerpo general de la basílica, que siempre está con la entrada orientada al este por un simbolismo de que Jesús es luz, que esto también se ve en la estructura como tal, porque conforme más lejos está del altar, en partes inferiores, más oscuro está. Y conforme se va avanzando y se va acercando, la luz empieza a salir más. Pero bueno, se divide en tres secciones, o tres naves más bien. La nave izquierda o del Evangelio era exclusivamente para hombres, y la nave derecha o epistolar era para mujeres, respectivamente desde la zona que está más arriba y la zona que está más abajo en la zona roja. Luego también estaba la nave central, que es donde se colocaban a los pequeños coros de una forma separada. Y detrás, para conexión, hay una nave transversal llamada un transepto o un crucero. ¿Por qué estaban separados los hombres de las mujeres? Se ignora, pero es interesante ver que está esta distinción. Y luego está la última parte, que es la blanca, que se llama la parte privada, que es el presbiterio y es el ábside central, que se separa con pérgola, que la pérgola es una fila este, de columnas, es una serie de columnas que tienen una tela encima, que eso hace una separación visual entre esas partes. Y al fondo hay un banco corrido y en el centro está el altar donde está el Padre. Algo interesante de las basílicas es que internamente tienen mucha importancia en valores instrumentales decorativos y en la estructuración espiritual, mientras que en el exterior lo que hay es como más una simplicidad interesante, porque lo único que puede llegar a decirse que está decorado es el frontón de la fachada. Y también hay dos partes separadas del cuerpo principal de la basílica, que es el campanario y el baptisterio, perdón. Y luego, en las principales basílicas ocurre una tendencia a la complejidad, que es uno de los únicos cambios que tuvo las basílicas, y que la extensión del modelo en una cruz latina se extendió por occidente. Entonces las basílicas empezaron a tener ya más una forma de una cruz cristiana. El siguiente tema es la escultura paleocristiana, que es interesante porque ellos no trabajan estatuas tridimensionales, sino que hacen talla en sarcófagos, que es bajo influencia de los sarcófagos romanos. En esto lo que ocurre es una decoración en relieve de la parte del frente y la parte de la tapa. Normalmente lo que ponen en ese relieve son escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y que entre escena puede que hayan columnas que la dividan o puede simplemente que siga una escena distinta. Hay una tendencia a la frontalidad, lo que quiere decir que los artistas no veían tridimensionalmente, sino que solo veían con un enfoque en el que el espectador está solo en un lado y ahí es donde va a estar todo el detalle. Hay una composición relativamente simple en el sarcófago y hay muchos rasgos sumarios, que quiere decir que es muchas juzgaciones de algún tipo.
se fabrican en serie y se ven enriquecidas por la colocación de personajes. Normalmente vemos como ángeles, pero personajes ya sea en los extremos o en el medio, que tengan una tela o un rollo evangélico. Hay dos tipos más o menos de sarcófago que se propagan. En el siglo IV se difunde un sarcófago con las escenas del testamento más yuxtapuestas y que se presentan cada una en una estructura arquitectónica. De ahí sale el personaje bajo arcada, que quiere decir literalmente un personaje o varios personajes bajo arcos. Y luego en el siglo V se organiza, se empiezan a organizar escenas únicas, normalmente de Cristo presentando o entregando algún tipo de mensaje a un apóstol. Entonces, la obra que voy a analizar es el sarcófago de Junio Basso, que fue hecha como para el siglo IV, con un autor desconocido, a base de mármol, con dimensiones de 234 por 142 centímetros. Es bastante grande y se presenta visualmente en dos niveles, cada nivel con 5 escenas, y cada escena tiene un espacio bastante parecido entre las otras, no hay ninguna que tenga más espacio o más elementos, todas son bastantes iguales, lo que lleva a una pérdida de enfoque visual, todo está por igual, entonces no hay nada que atraiga el ojo necesariamente. Es interesante destacar la rectitud de la parte de arriba comparado con los arcos que se presentan en el nivel de abajo. Y son 10 escenas basadas en el Viejo y el Nuevo Testamento, sin ningún orden y sin ninguna proporción. Y lo que es importante destacar es que aunque visualmente no haya un enfoque, espiritualmente o éticamente sí que hay un enfoque, porque usan la simbología, la iconografía en las escenas centrales, ya que se está usando como personaje principal a Jesús en un periodo muy importante, un momento crucial, que es cuando triunfa sobre la muerte y se le trae su divinidad. Los invito a que investiguen el resto de las escenas porque aquí no me da tiempo de llegar específicamente a cada una, pero es muy interesante ver esas escenas. Y luego también está la parte de la pintura y el mosaico paleocristiano, que se juntan porque no hay mucha información relevante acerca de ambas, no hay muchos cambios importantes. La pintura normalmente era pintura mural, que se podía ver o se ve en catacumbas y en basílicas, donde la iconografía es de suma importancia para representar las ideas. Y las más importantes serían en Santa Prudenciana y en Santa Domitila. Se puede ver en la parte izquierda en Prudenciana. Luego está el mosaico, que es la misma técnica que usaron los romanos. Lo que cambia es que ahora es una temática religiosa y se utiliza mucho la iconografía cristiana nuevamente. Para mi parte de investigación individual, decidí hablar de la iconografía paleocristiana porque me pareció interesante. Cuando el cristianismo era ilegal, necesitaron de estas iconografías sencillas para poder permanecer, y esto también les ayudó a perdurar en la Edad Media. Y hay muchos, entonces voy a ir rápidamente. El pez hace una referencia al nombre de Jesús, porque el nombre del pez en griego tiene 5 letras y cada letra es la inicial de un posible nombre para Jesús. La paloma con una rama de olivo es el alma en la paz divina. El pavo real es un signo de inmortalidad del alma. El crismón, que es esta figura que está aquí a la derecha, hace referencia al nombre de Cristo, al alfa y al omega, porque el alfa y el omega son la primera y la última letra del nombre de Cristo. Y
También hace referencia a que Cristo es el principio y el final del todo. Perdón, del todo. El buen pastor es una alusión a Jesús, que Él es el pastor y nuestras almas son los siervos. El orador es un estado feliz del alma en la paz divina. El ancla es una esperanza de una promesa de vida futura. El ave fénix, que es la resurrección, que se lo hemos visto muchas veces. La palma de la victoria, que este era un tipo de trofeo para los gladiadores. Y pasa el cristianismo cuando los mártires hacen un gane después de derramar sangre. La paloma con corona triunfal es el alma en la vida eterna, y la nave que navega hacia el foro es que la nave es un viaje, la luz del faro, perdón, es la fe, y entonces estás literalmente haciendo un viaje hacia la fe. Como siguiente tema se tiene el arte bizantino. Para poder comprender mejor este tema se debe estudiar su contexto. Todo inicia después de la caída de Roma, donde los romanos se vieron obligados a huir de su capital y trasladarla a un lugar más seguro y con mejor defensa dentro de su enorme territorio. Finalmente se deciden por la antigua colonia griega Bizancio, luego llamado Constantinopla. Esto el nombre es escogido en honor al antiguo emperador Constantino, también conocido por ser el hombre que oficializó el cristianismo en el imperio. A finales del siglo IV, Teodosio el Grande, emperador en el momento, toma la decisión de dividir el imperio en dos secciones. En primer lugar tenemos el imperio bizantino, con su capital en Constantinopla, y el imperio de Occidente, su capital siendo la ciudad de Rávena, aunque este último desapareció con la caída de Roma en el siglo V, el año 476 para ser más específicos. Luego el imperio bizantino llega a alcanzar su máximo esplendor hasta que llega al poder Justiniano I, el Grande. Este propuso sobrepasar todo lo que Roma alguna vez fue, a través de la guerra, de las luchas y la conquista en territorios cercanos. Para ver un poco la cronología del arte bizantino, se tiene que entender que el arte aquí se puede dividir su historia entre diferentes épocas, de acuerdo al tiempo en el que ocurrieron. Primero está la Primera Edad de Oro, que esta comprende los siglos 6 y 7. Aquí es donde inicia la expansión deseada por Justiniano I y su proceso a alcanzar el nivel que antes tenía Roma. Si bien Justiniano no fue el único emperador que gobernó durante esta época, fue el de mayor importancia, por supuesto. Después tenemos la Segunda Edad de Oro, en la cual no se tiene mucha información, pero se sabe que abarca desde el siglo IX hasta el siglo XI. Y por último se tiene la Tercera Edad de Oro, que esta duró desde finales del siglo XI hasta el año 1453, fecha en donde el Imperio bizantino fue finalmente destruido por los turcos, los cuales tomaron control sobre su capital, Constantinopla. Así es como se cierra la historia de lo que fue el Imperio Romano para siempre. Con la arquitectura bizantina, la estructura de la basílica, característica de los romanos, se sigue utilizando hasta la llegada de Justiniano, pero por escasez de materiales como la madera, se vieron obligados a cambiar el estilo original de la planta de la basílica por uno centrado y la implementación de ideas nuevas arqueológicas. Se empieza a incluir la cúpula, el capitel, el arco y la aparición de la decoración a través de los mosaicos. Similar a la arquitectura romana, esta es abovedada, pero se diferencia a Roma en el uso de la cúpula sobre la cruz griega, que representaba perfección y pureza divina. Las iglesias bizantinas fueron reconocidas por sus grandes cúpulas ubicadas sobre tambores como ventanas, que eran sostenidos por cúpulas menores. Al combinar y organizar todo esto, es que se creaba la cúpula central. Cabe recalcar el ingenio de los bizantinos al implementar este sistema de contrarrestas que sostenían sus iglesias, cosa que los romanos no fueron capaces de hacer. Usaban también una cúpula de tubos de barro y además materiales moldeables como la arcilla. Todo esto sumado a la hermosa decoración con la que contaban las cúpulas llenas de mosaicos, le daba una sensación bastante hermosa a los templos.
Se empiezan a usar además los capiteles cúbicos para dar una decoración más geométrica a sus iglesias. Los arcos para los bizantinos toman un papel bastante distinto al propuesto por los romanos y se carga sobre las columnas, no a manera de decoración, sino como un detalle constructivo. De hecho, es curioso ver cómo los bizantinos deciden tomar muchos detalles como las cúpulas y demás de forma de decoración e implementar más aspectos decorativos a sus templos, pero con los arcos aquí deciden por un lado mucho más constructivos que les ayudará a sostener toda la estructura. En contraste a las iglesias paleocristianas, las basílicas bizantinas son muy complejas, mostrando un espacio interior organizado por las diferentes técnicas de arquitectura ya mencionadas, dándole más luminosidad al templo por las ventanas y brillo de los mosaicos. De esta forma, además, le da un efecto de espiritualidad al ambiente entero de la basílica. El material más utilizado por los bizantinos fue la piedra, a veces cambiándola por piedras porosas para que las bóvedas pesaran menos. También se utilizó el ladrillo en algunos casos y luego fue cubierto por mármol. Por otro lado, se cuenta con el mosaico bizantino. Toda la estética de lo que es el mosaico, la pintura, los iconos y demás bizantinos se rigen por principios similares. Todos abandonan, por ejemplo, la perspectiva del arte clásico y se rigen por las composiciones jerárquicas. Eso significa que lo que determinará qué tan importante es una figura representada va a ser su tamaño. Este sistema duraría incluso en el arte romántico, ya que, al igual que el bizantino, es otro producto de haber dejado atrás el arte clásico. Ahora, en vez de querer representar la belleza y la perfección, se busca mostrar el mensaje cristiano y hacerlo eterno a través de sus obras. Todo perteneciente al mundo visual pasa a hacerse un segundo plano. El arte bizantino no busca mejorar la apariencia de los alrededores, ni de los santos, ni seres humanos, sino al interior de cada uno en el inconsciente. En todas estas figuras se puede resaltar características en común. Una de ellas son los grandes ojos que tienen las personas retratadas. Esto como símbolo de una grande e intensa vida espiritual o interior, y las extrañas pero estandarizadas proporciones que funcionan como la mayor diferencia entre el arte clásico y el bizantino. Al no tener proporciones perfectas ni seguir los cánones anteriores de belleza, se aleja el humano de lo divino, ya que Dios es el único ser perfecto en sus ojos. Los mosaicos bizantinos cambian el relieve y la profundidad por fondos completamente planos para darle mayor importancia a la figura humana que tomará espacio de todo el plano. Los colores usados van a ser bastante brillantes, puesto que la idea era alejarse de la realidad y más bien idealizarla. La combinación de estos colores brillantes se suponía que debían conmover al que viera la obra. Todo artista bizantino, y esto yo creo que es lo más importante sobre los mosaicos, era que se debía basar en la teología para poder llevar a cabo su obra. La iglesia sería la que definiría cómo se debían distribuir las figuras en una obra, los colores que se utilizarían, el fondo y dónde en toda la basílica se podía ubicar el mosaico, entre otros. Esta serie de principios es lo que íbamos a conocer como la hermeneia. Como análisis de la obra, yo escogí el mosaico que se llama Justiniano y su séquito. En primera instancia, lo que se puede observar sin sentarse a analizar a fondo la obra es el gran grupo de personas que aparecen en ella. En el centro se coloca un hombre que se puede asumir es Justiniano, mientras que a su lado derecho se colocan varios soldados y dos hombres que aparentan ser miembros de la corte. A su lado izquierdo se ubican otros 3 hombres que se ven como sacerdotes y miembros de la iglesia en general, con una cruz dorada en la mano del primero, un libro que se puede asumir que es la Santa Biblia en el segundo y un palo de incienso en el tercero. En esta obra se puede ver cómo la composición sigue los lineamientos marcados por la iglesia. Con esto se refiere a que la perspectiva es completamente inexistente y esta vez pasa a ser una composición marcada por la jerarquía. Aquí, Justiniano, emperador del Imperio Bizantino, durante la Primera Edad de Oro, sería el sujeto más importante de la obra, por lo que tiene un tamaño ligeramente más grande que el de sus compañeros de la corte y de la iglesia a su lado. Está posicionado en el centro y fue representado con colores marrones que contrastan con las demás personas en el mosaico. Estos dos aspectos unidos hacen que el espectador inmediatamente se fije en Justiniano y no le dé la misma importancia a los miembros de la corte, soldados y de la iglesia a los lados de este.
se aprecian los principios de la hermeneia en todo momento, esto siendo los colores brillantes como los dorados en la cruz, en los libros, en el fondo, etc., el blanco, el verde más saturado a sus pies y en los bordes el fondo completamente blanco que le resta relieve a la figura, completamente plano que le resta relieve a la figura, y los grandes ojos de Justiniano y las demás personas que vendrían a representar su grandiosa vida interna, al ser él el ser con la figura más poderosa y respetada durante este periodo del imperio. Se puede apreciar además los pequeños pero hermosos detalles a los bordes del mosaico. Estos patrones de puntos y color fueron cuidadosamente hechos para enmarcar la obra y darle una vibra más fina a toda la composición. Se vuelve a ver aquí un verde similar al suelo, y uno se pregunta el porqué de la escogencia de este color. Si en estas obras no se enfocaban tanto en lo que era el simbolismo de cada color, puede que estuviera tratando de recalcar la vida de Justiniano, siendo el verde un color que se asocia comúnmente con la vitalidad, y el dorado en los elementos religiosos más importantes para mostrar la realeza y la importancia de cada uno de estos, al ser de un color igual al del oro. Por último, en el arte bizantino se puede encontrar el ícono. Aparte de la aparición de los mosaicos, en el arte y la cultura bizantina se empiezan a crear pinturas sobre tabla o íconos. Esto era realizado por lo general sobre tablas lisas de madera y se le iban aplicando varias capas de yeso fino. Aquí se calcaba el dibujo que se había realizado antes, se llenaba el fondo de oro y plata y el resto de la obra se pintaba con la técnica de temple al huevo. Cuando ésta estuviera lista, se le aplicaba un barniz de aceite de oliva y resina para fijarlo por completo a la tabla. El icono pasaría a ser de los aspectos más importantes del arte bizantino, especialmente durante la Tercera Edad de Oro, aun si existían antes de esto. Esto porque cada una de las pinturas realizadas durante este periodo tiene un sentido de divinidad y de lo irreal. Esto por materiales brillantes utilizados como el oro y la plata, que normalmente cubrían toda la obra y solo dejaban al descubierto el rostro o las manos de las personas que querían retratar. Se representaban así diferentes figuras como la de Dios Padre, la Virgen María, personajes como Odejitria y muchos más. Como parte de mi investigación personal, me generó curiosidad un tema que ha sido discutido en varias ocasiones en la historia del arte, pero que no lo vuelve menos importante, y esta es la representación de la figura femenina en el arte bizantino. A lo largo de la investigación grupal, no pude evitar preguntarme por qué había tan pocas obras en las que se mostraba una mujer, y cuando sí se encontraba una, era únicamente la Virgen María. Es por esto que me propuse hacer una investigación más a fondo sobre si existía una razón para ello realmente. Recordemos que el arte bizantino era regulado por la Iglesia, por lo que la figura más recurrente iba a ser la de Cristo. La figura femenina que se verá representada en todo momento, por eso es la Virgen, casi siempre acompañada por su hijo Jesús. También aparecieron otras obras como el mosaico de la emperatriz Teodora, donde aparece con su séquito, que era además de puras mujeres. Se le da a esta también una visión divina, similar a Justiniano, al ser ella una monarca. Si bien hubo más pinturas y mosaicos de mujeres como Teodora, en definitiva la figura que destacaba fue la de María. La Virgen era un tema recurrente del arte bizantino, similar al de Cristo, como se mencionó antes, por su papel de Madre de Dios y de Santa. Es ella la única figura femenina en la religión cristiana y católica. Por ello se siente tan fuerte la escasez de mujeres representadas en el arte bizantino. Incluso los mismos ángeles, que se supone son seres sin género y sin cuerpo definido, eran retratados de manera como seres masculinos. Así, mientras que había como 300 pinturas, por poner un número de ejemplo, solo 20 de ellas iban a ser de una mujer. Además, cabe mencionar que toda la obra artística le era prohibida a las mujeres por la Iglesia, por lo que cada mosaico, cada manuscrito y cada pintura podía ser únicamente realizada por un hombre, y aún así esta debía ser antes aprobada por la Iglesia.